Estudios de Radio América, el ingeniero Jorge Aguilar es el candidato a la presidencia de la República por el partido Innovación y Unidad Pino. Es agradable recibir a los candidatos a la presidencia de la República y obviamente el Pino es de los partidos que han estado ahí tratando de convencer a la población de salir de su pensamiento tradicional y ver otras alternativas, así como surgió el Pino como un partido de unidad, nada extremista y siendo una institución orientada a la unidad, como lo dice su nombre. Pero ¿cuál es la respuesta que han tenido de la población? Ingeniero Jorge Aguilar, gracias por estar con nosotros aquí en Radio América. Muy buenos días, Rodolfo, muy buenos días, Marcos, y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando aquí en Radio América a nivel nacional. Un gusto estar acá. Hemos tenido una muy buena recepción de parte de la población, hemos recibido muy buenos comentarios donde vamos. Entrando aquí nos dijo un caballero, usted se mira como buena gente, adelante, sígalo, lo apoyamos, y así estamos recibiendo estos mensajes a nivel nacional en diferentes lugares. Ahorita, después del programa, vamos a estar saliendo para el departamento de Comayagua. Ya son de las últimas giras que estamos haciendo a nivel nacional y estamos visitando este fin de semana el departamento de Comayagua y hay mucho entusiasmo. Hemos estado en diferentes partes a nivel nacional y hay mucho entusiasmo y una renovación a lo interno del partido en cuanto a ese dinamismo, particularmente de los candidatos a cargos de elección popular. El Pino no es el partido que ha estado en confrontaciones, porque se da confrontación entre los partidos mayoritarios, conocidos mayoritarios, se les llama obviamente porque han tenido el privilegio del voto a lo largo de los años, pero el Pino no ha entrado en confrontaciones en los dimes que te diré, ha estado por ahí, y muchos dirían sería el momento de buscar alternativas. ¿Usted siente que la gente verdaderamente, aparte de darle la mano, porque a veces el mismo ciudadano se vuelve un poco traidor, ¿va? Le dice sí, pero a la hora de la hora no le da el voto? ¿Siente usted que en esta ocasión algo va a cambiar? Yo creo que hay una nueva conciencia en la población hondureña y luego de tantos gobiernos de los partidos tradicionales, la gente está con las expectativas frustradas, es decir, se les ha prometido tanto y no se les ha cumplido, entonces está viendo para otros lados y yo creo que en ese sentido es importante que vean la trayectoria del Pino, que aunque ha tenido una mínima cuota de poder, ha hecho grandes aportes al país a través de nuestros diputados y diputadas en el Congreso Nacional. Es importante recordarle a la población que 77 artículos de la Constitución, incluido el capítulo de los derechos del niño, es un aporte pinuista, que el hecho que tengamos periodos de 4 años de gobierno es un aporte pinuista, que el voto separado en papeleta separada y voto domiciliario, que quizá la juventud solo ha estado con ese sistema, pero para los que tenemos unos años más, antes de 1997 el poder en el país estaba bajo una X, porque bajo la bandera de los partidos se votaba por presidente, por alcaldes y por diputados. Y que muchos piden eso, muchos. Aunque el sistema no está, todo el mundo pide, es la tradicional plancha, donde todo plancha, se va de carambola. Pero el sistema permite que el ciudadano pueda cruzar su voto y pueda elegir inteligentemente y seleccionar a las personas que considera mejor lo van a representar en los diferentes cargos y niveles de elección popular. Entonces, eso ha permitido una apertura. El Pino abrió el camino para la pluralidad política en el país. Recuerden que fue el primer partido que se enfrenta al bipartidismo tradicional centenario que tenemos en Honduras y que ha gobernado en los últimos 32 años. Entonces, eso es importante acotarlo porque el Pino ha tenido esos aportes significativos aun cuando ha tenido una mínima cuota de poder. Y hoy sentimos que la población está viendo y está reconociendo la labor de los diputados pinuistas y creemos que ahí vamos a tener un crecimiento significativo a nivel del diputados en el Congreso Nacional. En varios departamentos hay mucho entusiasmo y hay mucha buena receptividad de la población, precisamente por esa trayectoria de los diputados del Pino, que han mantenido una línea independiente y una línea honesta, íntegra, que no han bailado al tilín, sino que más bien han mantenido esa integridad que debería de caracterizar a nuestros congresistas. Hay algo bonito en el Pino y lo recordábamos con el el cumpleaños del doctor Andoni la semana anterior, al arribar a sus 92 años, es que el Pino se funda precisamente como esa alternativa ante los dos partidos grandes del país, el Partido Liberal y el Partido Nacional, pero con algo bonito. Es que decía en ese momento el doctor Andoni, era la confrontación,
pero no hablaba de destruir las instituciones. Nunca habló de destruir, ni se habla de los partidos liberal y nacional como los enemigos, sino que se habla como una alternativa diferente ante ese enfrentamiento político que se da entre estas dos fuerzas. Es correcto, el partido más bien le apuesta al fortalecimiento institucional del país, al establecimiento de instituciones que sean sólidas, estables. Yo creo que eso es importante para el sistema democrático, pero lo que más ha condenado el partido son las prácticas tradicionales de gestión pública, que incluso en algunos partidos emergentes también se ven algunas de esas prácticas tradicionales. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Y ha estado insistiendo para ir cambiando esa mentalidad y hablando de una nueva moral política, hablando de que la ética debe ser inseparable de la política. Ese lenguaje nuevo, ese planteamiento pinuista que habló de un cambio en paz y libertad en los 80s, que habló de una nueva Honduras, de la construcción de una nueva Honduras. Esa nueva Honduras se refiere a ese cambio de actitud mental en la población hondureña y en el liderazgo de todos los partidos políticos. Usted como candidato a la presidencia de la República, ¿qué le está ofreciendo a la población? Hemos escuchado algunos spots, pero ¿cuál es su anhelo de tener ese privilegio de que los hondureños nos decidiéramos, dijéramos, démosle la oportunidad al Pino y que Jorge Aguilar sea nuestro presidente? ¿Cuál es su principal oferta real que se pueda ejecutar en el país? Nosotros tenemos un planteamiento bastante concreto, que lo simbolizamos en una mano abierta, en una mano limpia, con los 5 dedos de la mano que simbolizan los 5 ejes de nuestra propuesta. En primer lugar, calles y hogares en paz, por medio de una política pública de seguridad humana integral. En segundo lugar, oportunidades para la juventud, ese sector mayoritario de la población, más del 70% es menor de 30 años, que necesita oportunidades no solamente en educación, en salud, en trabajo, sino que también en el acceso a la vivienda, en recreación, deporte, arte, cultura, porque aspiramos a un desarrollo integral de la juventud. En tercer lugar, no más impunidad y castigo a la corrupción, que viene con el fortalecimiento institucional y parte del nombramiento que la Presidencia de la República hace de los altos funcionarios del Estado. Y ahí nosotros pretendemos nombrar personas que sean capaces, honestas y valientes. En cuarto lugar, puertas abiertas a la pequeña empresa, un fuerte componente para las MIPYMES, que es el sector que da más del 80% del empleo, que genera más del 80% del empleo a nivel nacional. Y aquí también hay un fuerte componente para la mujer, particularmente la mujer jefa de hogar y la mujer campesina. Y en quinto lugar, tenemos el manejo responsable, eficiente y honesto de las finanzas y los recursos públicos a partir de un pacto fiscal que busca ordenar fiscalmente el problema y la crisis fiscal que tenemos en el país. Eso es, muy resumidamente, son los 5 ejes de nuestra propuesta, simbolizados en la mano porque como los 5 dedos están unidos por la mano y son complementarios entre sí. ¿Es el país un destino atractivo para gobernar en este momento o no? La situación está difícil, pero por la misma razón es que debemos, los buenos hondureños, involucrarnos precisamente para enderezar la nave del Estado, definir un rumbo claro del país y lograr esa senda de desarrollo sostenible y que procure también un desarrollo equitativo en la población, porque los niveles de desigualdad en Honduras son insostenibles y esos son también fuente de conflictividad social. ¿Qué se siente en el ambiente? ¿Qué es lo que siente usted? La mayor preocupación de la gente sigue siendo la seguridad, sigue siendo el desempleo. ¿Cuál es el elemento que usted ve más coincidente, al margen de lo que todos podamos sentir, pero lo que el candidato tiene la posibilidad que no tenemos todos, de dialogar por todo el país y hacer un marco común referencial? Fíjese que es interesante, pero el tema de la seguridad es una preocupación en las grandes urbes, en donde están concentrados los problemas de inseguridad. Pero en otras partes del país el problema mayoritario es la generación de empleo y de oportunidades. Hay algunos municipios que dicen, no, aquí el problema es la seguridad, no tenemos problema de seguridad, pero aquí necesitamos empleo. Entonces la generación de empleo. Lógicamente que esto está vinculado porque entre mayores niveles de seguridad logremos como país, mayores niveles de inversión y por ende mayores generación de empleo vamos a poder lograr. Entonces eso es importante, que hay que entender que la seguridad es necesario abordarla precisamente para mejorar las condiciones de inversión del país, y por eso que nosotros tenemos una visión integral de la seguridad, porque es la seguridad personal, física de todos los habitantes del país, pero también tiene que ver con seguridad jurídica,
con seguridad educativa, con seguridad laboral, con seguridad social, con seguridad comunitaria, seguridad ambiental, es decir, un enfoque integral y un fuerte componente en la prevención, porque entendemos que si bien hay que atacar los efectos de la inseguridad, es más importante atacar las causas de la inseguridad, y por eso es que tenemos fuertes componentes de prevención en nuestro planteamiento. Pero es importante porque al reducir los niveles de inseguridad en el país, estamos cambiando la imagen del país, que es la que se está exportando. Fíjese que platicaba allá en Copán, Ruinas, con una pequeña empresaria de un hotel, y nos decía que ha estado bien difícil la situación allá, y que uno de los grandes problemas es precisamente la imagen que se exporta del país. Y me decía ella, pero lo que ocurre en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, no está ocurriendo aquí en Copán Ruinas, pero en el exterior los turistas no lo ven así, ven a Honduras como un todo. ¿Y cómo no lo van a ver? Y lo tengo que interrumpir aquí porque me parece que su señalamiento es oportuno, es muy correcto, y hoy lo comentábamos más temprano aquí en el noticiero al observar un reportaje en CNN en español que envía su corresponsal y destaca todo lo negativo de Honduras en cuanto a la violencia, y decíamos, caramba, no se puede buscar, no es que pedimos que se oculte, hay cosas que son nuestras, y usted nos acaba de dar un elemento que posiblemente los que vivimos en Tegucigalpa o los que viven en San Pedro Sula y que no salimos mucho al interior del país no vemos. Es que una cosa es el problema nuestro, y hay comunidades que no tienen ese problema, y vender al país como un destino altamente peligroso, violento, es algo malo. Yo sí cuestiono que no se destaque lo positivo que pueden tener. Usted mismo lo está señalando. No es generalizado eso en todo el país, son apenas regiones que se dan esto. Es correcto, y eso pues es algo que tenemos que hacer como sociedad. Si bien es cierto, no podemos ocultar los altos niveles de violencia que hay en el país, que son muy altos, pero también tenemos que empezar a cambiar la imagen de Honduras, primero atacando el problema de la inseguridad, eso es claro, pero luego también resaltando las noticias positivas y lo positivo que hay en el país, en muchas partes del país. Entonces, sí es importante entender esto, que la atracción, digamos, del turismo, que es una fuente generadora de empleo, pero que pudiera ser mucho más, que pudiera impulsarse mucho más, y aquí por eso nosotros tenemos el componente de las MIPYMES, porque gran parte de la actividad turística se da a través de las MIPYMES. Es importante que se empiece a cambiar esa imagen de país que hemos exportado. El ingeniero Jorge Aguilar es el candidato del PINU. Esta mañana está de visita con nosotros aquí en Noticiero El Minuto de Radio América. Vamos a hacer una breve pausa y luego usted nos va a contar cómo llevar trabajo, porque todos los candidatos a la historia de los años han ofrecido trabajo, y usted en este momento nos habla que esa es uno de los mayores requerimientos que tiene la población. ¿Cómo llevar ese trabajo en el gobierno actual? Se habló de ciudades modelo, de regiones especiales, sin decir que esto es malo, que aquí o no. ¿Qué es lo que realmente usted habla de las MIPYMES? ¿Dónde funcionan bien? ¿Cuáles serían las regiones más difíciles de poder desarrollar pequeñas empresas? La idea que ustedes tienen para generar ese empleo luego de una breve pausa, ingeniero Jorge Aguilar. Los Ángeles Guardianes de Seguros Crefisa le dan la hora. Son las 7:26. Con la fabulosa promoción Uy, cómo la toca, solo faltan 3 días para que vos también podás tocarla. La Curazao y 10, tu diario mundialista, te traen esta gran promoción. Solo faltan 3 días para que vos también podás tocarla. La Curazao y 10, tu diario mundialista, te traen esta gran promoción. Usted escucha Grupo América Multimedios. Como alcalde, estoy seguro que Juan Orlando dará todo su apoyo a la capital. Por eso, quiero pedirte que lo apoyes, que le des tu voto, como yo le voy a dar el mío. Tito Fura es parte importante de mi equipo. Con él como alcalde de la capital, lucharemos hombro a hombro. Programas como Vida Mejor, Bono 10.000 Urbano y sobre todo la policía militar en las calles, protegiendo al ciudadano, marcan el buen camino. El camino de una vida mejor. Cuando los síntomas de resfrío te complican la vida, toma Mentolina. Mentolina alivia la irritación en la garganta, calma la tos y te ayuda a respirar mejor. Búscala en sus 2 presentaciones, pastillas y ungüento. Mentolina le devuelve el ritmo a tu día. Ahora Mentolina ungüento con nueva presentación, mismo contenido. Vamos, sonríele al cambio. Con Calidoño vamos a vivir mejor. Cambio, cambio, cambio. Cambio es Calidoño. Calidoño sí, sí, alcalde. Calidoño es acción y firmeza, también honradez, orden y destreza. Vota, vota, vamos.
En Repuestos del Atlántico le ofrecemos repuestos para su auto Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Honda en versión americana. Todo lo que quieras tú. El repuesto para carro americano. Ford, Dodge, Chevrolet y Jeep. Todo americano. Repuestos del Atlántico. Visítenos en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba. Nuestra página web www.retlan.com. Repuestos del Atlántico. Lo que publicamos tiene repercusión. La gente lo toma en cuenta. Porque sabe que decimos la verdad. Nuestras páginas influyen en la gente. Por eso el 52% de los lectores buscan nuestras noticias. Gracias, Honduras, por preferirnos. Diario Tiempo, el diario que se lee primero. En Noticiero El Minuto de Radio América, Café Oro, el café que rinde más y gusta más, da la hora. Las 7:29 minutos. Seguimos al habla con el candidato presidencial del Partido de Innovación y Unidad Pino, el ingeniero Jorge Aguilar. Le consultábamos antes de la pausa, todo el mundo ofrece trabajo. Usted nos dice las pequeñas empresas, la alternativa, y es lo que más se requiere en el interior del país. ¿Cómo generarlo? Bueno, fíjese que el PINU presentó y se aprobó en el Congreso la Ley de Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES. Sin embargo, no se le está dando cumplimiento. Nosotros sí vamos a retomar este decreto que está aprobado en el Congreso, y en este se crea un fondo estatal precisamente para brindar el capital semilla y el apoyo técnico a las MIPYMES, que es uno de los problemas. Generan más del 80% del empleo a nivel nacional, pero no le estamos brindando el apoyo requerido para que puedan establecerse, consolidarse y crecer. Entonces, ese es uno de las fuentes. También nosotros estamos planteando un parque agroindustrial de MIPYMES para exportación en el campo, es decir, fomentar la producción y el valor agregado en el campo para exportación de diferentes productos. Hay experiencias ya exitosas en el país, pero estas se deben de masificar. Y para los jóvenes, cuando yo fui diputado en el Congreso Nacional, presenté un proyecto que lastimosamente se engavetó, para la creación del FIJO, Fondo para la Iniciativa Joven. Igualmente es un fondo estatal, pero exclusivamente para jóvenes de 18 a 30 años que tengan una idea de emprendimiento, y esta es una iniciativa orientada a fomentar el emprendedurismo entre la juventud, precisamente para brindar esas oportunidades a la juventud. Esto entre algunos de los aspectos que pretendemos impulsar de entrada. Igualmente el tema de el fomento y los incentivos a sectores con potencial como el turismo, y ahí aclaramos pues que es importante cambiar la imagen del país, pero sí vemos que ahí hay mucho potencial. Y el turismo, no solamente el turismo externo, sino que el turismo interno tenemos que promoverlo más en el país, y promover otras regiones que no se están promoviendo con la vida de fuerza y que tienen unos atractivos interesantísimos para ir generando esa dinámica económica que permita que pueda lograrse un crecimiento y consolidarse la industria turística, y después se puede implementar. Por ejemplo, la zona sur del país casi no es promovida. Y generar turismo es generar trabajo, generar ingresos. Nos parece que las ideas del Pino son excelentes en este caso, porque obviamente nuestros promotores de turismo se limitan a 2 regiones específicas. Qué bien, hay que fortalecerlas, pero usted no puede olvidar el resto del país. Y si no creen el resto del país, yo digo, no sirve un promotor de turismo que solo nos hable de los 2 destinos o donde él tiene su negocio. Honduras es bonita, todos decimos que es bonita. Es un diamante en bruto para muchas cosas, pero hay que sacar eso. No nos quedemos con lo bruto, sino que saquemos el diamante. Exacto. Nos parece muy interesante todo eso que usted plantea. Y la generación de empleo, como usted la visualiza, es excelente. El mensaje es claro. No es que la gente le va a decir, mire, yo voté por usted. Porque aquí nos vamos a lo fácil y quieren que como votaron por usted, que usted les consiga un trabajo, pero en la administración pública. El mensaje es claro, es que hay que generar, es que no es de la noche a la mañana, hay que generar primero la pequeña empresa. Es correcto, y se tienen que generar las condiciones. Además de ello, también estamos planteando la simplificación administrativa para la formación de pequeñas empresas y de las empresas en general. No puede ser de que a pequeñas empresas se le cargue con trabas y que se le cargue con tasas impositivas, particularmente al nivel municipal. Ahí hay que trabajar con las municipalidades para facilitar, porque fíjense que ayer me estaban pasando un dato que el 64% de la economía hondureña es informal,
y es informal porque en el sector formal más bien solo son trabas, permisos, cargas, impuestos. Entonces la gente prefiere poner su champita afuera y vender, porque no tiene que estar pagando un montón de permisos y todo. Y ahí es donde tenemos que entender que tenemos que facilitar la conformación de las pequeñas empresas, precisamente para que entren en el sector formal de la economía, pero no cargarlas con una serie de tasas y impuestos, sino que más bien facilitarles de que se conformen, hacerles el trámite rápido, expedito, y esta simplificación administrativa tiene que ser un esfuerzo no solamente del gobierno central, sino que también de las municipalidades, precisamente para incentivar la formación de pequeñas empresas a nivel nacional. Y quiero que me comente esta noticia. A continuación, Mario, la nota positiva que tenemos en Radio América sobre este simulacro de las elecciones a propósito del proceso electoral. La nota positiva es presentada por Corporación Flores, más de 50 años impulsando a Honduras. El periodista Ricardo Zelaya nos tiene los detalles. Hoy es el simulacro a nivel nacional, ya se hizo local, pero este es a nivel nacional sobre las elecciones. Ricardo Zelaya. Buenos días, compañeros oyentes de Noticiero de Minutos de Radio América, y se espera un 70% del volumen electoral del país lo que se va a colocar este día para este primer simulacro a nivel nacional por parte del Tribunal Supremo Electoral. El magistrado Enrique Ortez Sequeira nos amplía. Y voy a aseverar algo más. Ese día nosotros no declaramos a ningún ganador, sino que damos una reseña de cómo está el comportamiento electoral. Y si en determinado momento los resultados fueran extremadamente ajustados entre un candidato y otro, el pueblo hondureño tiene que tener la paciencia y la comprensión de esperar que vengan las actas originales para tener el escrutinio definitivo. Porque esa noche lo que se da es únicamente un comportamiento del electorado que es provisional, pero la declaratoria definitiva se hace con las actas originales y la ley nos da un periodo de 30 días para hacerlo. A nivel nacional, el simulacro del día de mañana, ¿cómo va a ser? Hay más o menos colocadas escáneres en lo que significa el 70% del volumen electoral del país para ver esta primera prueba, que tiene que ser una prueba controlada. Lo expresado por el magistrado Enrique Ortez Sequeira en este reporte para Radio América, la voz informativa del pueblo. En el campo, en la ciudad, en lo inhóspito, en la aventura, en el trabajo, en la diversión. Toyota Hilux, el compañero perfecto. Corporación Flores. La nota positiva fue presentada por Corporación Flores, más de 50 años impulsando a Honduras. La nota positiva, estos simulacros de las elecciones hoy a nivel nacional. ¿Están satisfechos con el proceso en El Pino? ¿Estos simulacros cómo los ven? ¿Los han convencido o no? Bueno, fíjese que precisamente en ese sentido, nuestros representantes en las diferentes comisiones y el Consejo Consultivo nos han planteado de que sí es necesario que haya mayor apertura de parte de las autoridades del tribunal para poder certificar y velar por la transparencia del proceso. Muy específicamente con el tema del software de los escáneres, sí es importante de que permitan que los técnicos de todos los partidos políticos lo puedan revisar para garantizar y certificar de que hay transparencia en el proceso. Y en todas las diferentes etapas sensibles de el montaje de este nuevo sistema. Precisamente eso es lo que nosotros abogamos en el partido, porque haya transparencia, y ese es el requerimiento que le hacemos al Tribunal Supremo Electoral, que mantenga esa transparencia y que todos los representantes, particularmente a nivel técnico, estén presentes en las diferentes etapas sensibles, porque se han dado algunas situaciones en que a las 2 de la mañana llevan unos computadoras ya con el software instalado, y entonces esto le resta transparencia al proceso, y nosotros queremos más bien de que haya transparencia y que podamos nosotros certificar de que está todo correctamente. Mucha gente teme qué va a pasar, y se ha dicho que pueden haber disturbios el día o antes o posterior a las elecciones. Una diputada, Yadiria Bendaña, ha dicho que hay que decretar un desarme general 15 días antes y 15 días después de las elecciones, pero en el Congreso de la República han considerado eso como una aberración. Lesma Morazán nos tiene los detalles y usted nos comenta.
Compañeros oyentes de la América, muy buenos días. El presidente de la Comisión Especial de Seguridad del Congreso Nacional, Mario Pérez, establece de antemano que no ve procedente la iniciativa que ha presentado la diputada liberal Yadira Bendaña en el sentido de limitar la aportación de armas 15 días antes del próximo 24 de noviembre y 15 días después. Esa es una aberración, creo yo, con el respeto y el cariño que le tengo a Yadira. Eso es para otros tiempos, otras décadas, allá donde se metían las balas entre rojos y azules. No podemos dejar desprotegido al pueblo. Es un tema muy sensible, el tema de la aportación. Aquí seamos exigentes con los que portan armas de manera ilegal, con eso metamos los presos, pero con el ciudadano hondureño que anda su permiso legal, que utiliza sus pistolitas para irse en la mañana para su finca a trabajar, ¿cómo le vamos a prohibir solo porque hay elecciones? Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a que cuando hay elecciones el país lo ponemos patas arriba. Hay que atender a estos países que ese es un día normal y al siguiente día todo el mundo se levanta a trabajar normal, pero aquí hablar de 15 días antes y 15 días después, la prohibición de portar armas es poner a muchos ciudadanos en línea de riesgo de forma innecesaria. En conclusión, es contraproducente esta iniciativa, ¿su criterio? Sí, yo me manifestaría totalmente en contra. Yo me voy a poner en los pantalones de aquel paisano mío allá en Santa Bárbara que a las 5 de la mañana va ahorita a cortar café con sus trabajadores y lo único que le acompaña es una 38 ahí en su bolsillo y que le digamos que no la puede portar solo porque los políticos andamos en temporada electoral. Eso no es justo, no es justo. Hemos escuchado las impresiones del presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Mario Pérez, en este informe para la América Cadena Nacional. Unos argumentos bastante sólidos que no los pensamos a veces en la ciudad, es que mucha gente que trabaja en el campo sale armada muy temprano. Para ustedes en el Pino, usted como candidato presidencial, ¿es necesario un desarme 15 días antes, 15 días después también de las elecciones? Porque se habla de un panorama aquí incierto. ¿Cuál es su punto? Bien, en primera instancia yo creo que debemos recuperar la calma y debemos de todos los líderes políticos, los dirigentes y magistrados del Tribunal Supremo Electoral y todos enviar un mensaje más bien de que las elecciones se van a llevar en paz y que vamos a tener un proceso tranquilo, no exacerbar los ánimos. En segundo lugar, el asunto del desarme es que aquí necesitamos hacer un desarme permanente, porque el 84% de los homicidios se da con armas de fuego y tenemos una ley que permite hasta 5 armas por individuo. Entonces, más bien eso es un tema que tenemos que revisar como país, pero sí es importante que más bien enviemos esos mensajes de que vamos a acudir al proceso, que va a ser un proceso pacífico y que estaremos respetuosos de la voluntad popular, y eso es importante. Todos los representantes de las mesas de todos los partidos políticos tienen una responsabilidad histórica ante el sistema democrático y deben de velar porque se respete la voluntad popular, que se respete esa voluntad ejercida en el voto en cada una de las mesas, y de esta manera es que vamos a garantizar de que los resultados sean aceptados por todos. Mientras exista esa transparencia y ese respeto a la voluntad popular y que no hayan esas manipulaciones que tradicionalmente se han hecho en Honduras, entonces vamos a lograr esos niveles de aceptación y de paz en un proceso que es muy importante para la vida histórica del país. Bueno, hoy se habla de tensiones entre Honduras y El Salvador por la isla Conejo. El Pino surge precisamente a raíz de esto, la defensa de nuestra soberanía. Así de forma breve, ¿qué me dice de eso? Es muy sencillo. Aquí lo que Honduras tiene que abogar es por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que fue clara y que es contundente y que no admite ninguna variación. El Salvador ya tuvo su recurso, que lo presentó justo un día antes de que vencieran los 10 años y se lo rechazó la Corte. Entonces lo que queda es cumplir. Y entonces Honduras tiene que abocarse a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, y pedir ayuda para que se cumpla, que se respeten los derechos de Honduras. La isla Conejo es hondureña, ha sido y siempre ha sido hondureña, está a escasos metros de la costa hondureña, del bolsón de Huascorán, que fue lo que precisamente El Salvador reclamó y no lo pudo obtener. Entonces yo creo que simplemente Honduras debe reafirmar esa soberanía y exigir a nivel internacional de que se cumpla la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Igualmente la sentencia establece que Honduras tiene su salida al Océano Pacífico, al mar, y que tiene su derecho exclusivo en la zona económica y que eso debe definirse entre los 3 estados
Si no ha habido capacidad de los 3 estados por una colusión que hay entre Nicaragua y El Salvador, entonces debemos de proceder en la Corte y que la Corte defina, bueno, cómo va a quedar la bocana y qué es de cada quien, para que eso ya quede claramente establecido. Es lastimoso, y yo sí lo quiero decir, que El Salvador se invente estos argumentos artificiales y que continúe por esa ruta cuando debería de ser otra la ruta, una ruta más bien de trabajar conjuntamente en el desarrollo, pero no insistir en pretender territorios que no le han pertenecido y que no le pertenecen. Ya ese diferendo limítrofe se evacuó en la instancia correspondiente, ambos países nos sometimos y al someternos estábamos dispuestos a aceptar el fallo. Esto se dio y yo creo que no hay que alegar al respecto, sino que simplemente que se cumpla esa sentencia. Y siento que El Salvador es un país serio y debe de cumplir, no debe de estar más bien en esas situaciones que no contribuyen a la armonía y ni a la confraternidad de los pueblos centroamericanos. Más bien están inventándose argumentos que realmente no tienen razón de ser. Ingeniero Jorge Aguilar, bueno, hay tanto que hablar con un candidato a la presidencia, pero lamentablemente los espacios son limitados y los compromisos enormes que tenemos en pauta. Queremos agradecerle su visita y que le diga finalmente a los hondureños por qué hay que votar por el Pino. Hay que resaltar algo: el candidato del Partido de Innovación Pino, el ingeniero Jorge Aguilar, viene de una familia exitosa, una familia que ha dejado huella en nuestro país. Su abuelo, el doctor Enrique Aguilar Paz. Jesús Aguilar Paz es el que... Autor del mapa. El autor del mapa. Su padre, el doctor Enrique Aguilar Cerrato, deja una huella marcada en el campo de la salud. Y pues ahí lo tenemos a usted, que también ha estado dando unos importantes aportes en el Congreso de la República. Aparte de todo esto, ¿por qué la gente debería votar por el Pino? Bueno, antes que todo agradecerles aquí Rodolfo y Marcos y aquí en Radio América por la oportunidad, agradecerles a ustedes que nos han estado escuchando y decirles que en el PINU habemos hondureños y hondureñas comprometidos con Honduras, no con sectores, no con intereses personales, sino que estamos en la actividad política porque la entendemos como una forma de servir a nuestro país y de contribuir para sacar a Honduras adelante en una senda de desarrollo sostenible. Y que la mejor carta de presentación es nuestra trayectoria de vida, que vean esa trayectoria de vida de cada uno de los aspirantes a cargos de elección popular del PINU y que nos apoyen en los distintos niveles electivos precisamente para lograr ese cambio en paz y comprometidos con la democracia. Gracias, ingeniero Jorge Aguilar, candidato del Pino, esta mañana con nosotros aquí en Noticiero El Minuto de Radio América. Noticiero